Nuestra meta para el día de hoy es llegar a hacer esta lectern que estamos viendo acá a espaldas mías. Esto nos permite tener un inventario centralizado y hace parte del mod Ars Nouveau. Vamos también a hablar de Farming for Blockheads, vamos a hablar de Gateways to Eternity, Productive Metalworks, Time in the Bottle, entre otros. Bienvenidos a un episodio más de All the Mods 10 to the Sky. Y de regreso para un capítulo más de All the Mods 10 to the Sky. Como indiqué al comienzo del video, pues vamos a hablar de varios mods el día de hoy, pero como el nombre lo dice, lo más específico que quiero hacer el día de hoy es llegar a tener un inventario conjunto. Para eso nos vamos a apoyar de Ars Nouveau. Ars Nouveau es un mod de magia que funciona también para el inventario y de hecho es muy fácil y es muy práctico. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, pero antes de eso vamos a tener que hacer un par de cositas que vamos a tener que hacer antes para llegar a nuestra meta final, que pues bueno es el inventario de Ars Nouveau. Antes de comenzar con eso, quiero mostrarles un par de cositas nuevas que hice de alguna manera. Acá ya tenemos bastante material, bastantes ingots ya procesados, lo cual está muy bien. En el capítulo anterior no les comenté que esto se podía hacer y ponemos cualquier tipo de inventario cerca a un horno. En la configuración podemos configurar, valga la redundancia, para que jale de un lado y para que salga por otro lado lo que pues haga el horno, ¿cierto? Digamos que nos podemos guiar por los colores. Esto se ve como un poco azul. Entonces acá el azul es el input o el ingreso y el output, que es lo que sale, que este rojo sale por abajo. Y así es como funciona esto, muy práctico, muy bello, muy hermoso. Antes de comenzar y teniendo en cuenta que pues ya tenemos una buena cantidad de hierro, vamos a mejorar nuestras, porque quiero comenzar con un nuevo el día de hoy. Bueno, son varios mods con los que vamos a comenzar el día de hoy, pero hay uno en específico que no es que solamente me llame la atención, sino que lo vamos a necesitar sí o sí. Para eso pues vamos a mejorar nuestras meshes con que las dejemos en meshes de hierro. Ya quedan digamos funcionales, pero las vamos a aumentar incluso a oro. Me refiero a funcionales, o lo que quiero decir con funcionales es como para lo que quiero hacer el día de hoy, que es conseguir un material en específico que solamente se puede conseguir con gravel desde que se tienen las meshes de hierro. Ya con las meshes de oro, pues bueno, obviamente hay más probabilidades de que salga el siguiente material. El material del que estoy hablando tiene un nombre que suena bonito, es el kiwi. El kiwi lo podemos conseguir desde las meshes de hierro. Acá podemos ver que se consigue entre otros materiales con una probabilidad de un 4%, con las de oro que tenemos sube a un 6%. Entonces, para eso necesitamos procesar gravel y pues para hacer gravel es bastante fácil, como pues bueno ya lo hemos notado bastante, solamente piedra y ya. En realidad no es mucho el kiwi que necesitamos para lo que queremos hacer. Vamos a comenzar con los extractores, porque vamos a usar tres materiales muy específicos que la manera más fácil de conseguirlos en cantidades de alguna manera, digámoslo, industriales o bastantes, es con los extractores. Ya después de procesar una buena cantidad de gravel, tenemos 31 de kiwi, que es más que suficiente para lo que queremos hacer. Queremos hacer algo llamado extractor. Acá lo encontramos. Es súper extremadamente fácil de hacer para lo que hace. Este extractor lo que nos permite es farmear items específicos siguiendo un patrón, digámoslo, de alguna manera. Entonces, por ejemplo, si quisiera yo farmear andesite, tengo que poner el extractor mirando hacia abajo, generalmente queda mirando hacia el inventario y la parte de arriba es lo que extrae. En este caso estaría extrayendo andesite y me pide andesite encima del extractor, lava por un lado y agua por el otro lado. Con eso se van a ver así como las lucecitas, no sé si lo alcanzan a ver. Igual ahorita con el extractor lo vamos a ver más grande. Cuando las lucecitas empiecen a moverse así hacia abajo, quiere decir que ya está funcionando y ya está generando andesite cada 1.5 segundos. Hay tres cosas que nos interesan de este proceso. Todo es con el fin de llegar a tener el inventario que queremos para el día de hoy. Lo primero es que vamos a tener Endstone, que lo hacemos simplemente con Purple Blocks y también con Endstone. Entonces tenemos que conseguir al menos uno de Endstone, pero pues esto es extremadamente fácil de conseguir. Lo segundo que vamos a necesitar es Moss y por último vamos a necesitar Netherrack. Pero para eso pues obviamente tenemos que primero craftear los extractores. Nos pide aluminio, por eso acá en este cofre procesé una buena parte de aluminio. Nos va a pedir también, en este caso pues necesitamos solamente tres, entonces necesitamos tres pistones. También vamos a necesitar dripstone, pero pues esto tenemos por montones gracias a los procesos con las meshes. Y también vamos a necesitar un fluid port
o una iron port que es extremadamente fácil de hacer. Simplemente necesitamos 2 nuggets de oro y un cofre y con eso hacemos 4. Entonces solamente necesitaríamos un cofre. Y listo, creo que ya tengo todos los materiales. Ah, bueno, me falta el dripstone, que el dripstone lo tengo por acá. Y es muy fácil. Simplemente, pues como les expliqué en el video anterior, yo lo pongo así para poder craftear los 3 que necesito. Entonces le doy clic en este balance grid y eso como que balancea todos los items en la grid. Y ya con eso puedo craftear los 3 que necesito. Ahora tenemos que ver dónde los vamos a poner. En realidad eso es como lo más, o bueno, lo menos importante. El lugar tiene que ser al menos con 3 espacios de largo. Creería yo que acá queda más que bien. Esto para poner uno solo. Vamos a poner nuestro inventario primero y luego vamos a poner unos cubos hacia arriba. Pueden ser cualquiera. En este caso voy a poner estas piedras que tengo acá. Vamos a poner 2 hacia arriba. Así. Voy a quitar este y recordemos que la parte de arriba es la que, o como la parte más ancha del extractor debe quedar apuntando hacia arriba. De esa manera. Así se ve como si la botella estuviera hacia abajo. Y acá ya podemos quitar una parte. Este va a estar generando moss. Para generar moss necesitamos 4 de moss, una piedra y un bloque de huesos. En el mundo se vería de la siguiente manera. Entonces primero vamos a poner la piedra encima del extractor. Encima de la piedra vamos a poner el bloque de hueso y vamos a rodearlo a la piedra, la vamos a rodear con moss. Vamos a ver que esto empieza como las lucecitas empiezan como a bajar y vamos a ver que se comienza a generar moss. Ese es el primero de las cosas que vamos a necesitar. Vamos a pasar con el segundo, que es un poquito más tedioso, digámoslo, que es endstone. En realidad es fácil, solo que pues al comienzo puede que sea un poquito de suerte conseguir lo que necesitamos. Entonces, bueno, primero que todo, vamos a necesitar lava. Estos barriles, si les pongo lava, al ser de madera, ya sabemos que les va a pasar, ¿cierto? Entonces solamente para este proceso es supremamente importante tener un barril de piedra. Luego de eso, pues bueno, vamos a tomar lava y la vamos a poner en este barril y vamos a buscar un polvo llamado glowstone. Simplemente le damos clic al barril y eso genera endstone. Digamos que ya tenemos una endstone, necesitamos también un bloque púrpura encima de la endstone y el problema es que para conseguir ese bloque púrpura vamos a necesitar Cottage Fruit y parece que la manera más fácil es procesando Crush de Endstone. Entonces vamos a tener que sacar varios de esos Endstones. Hola amigos, ¿dónde están? Esos son súper fastidiosos, pero en el siguiente capítulo creo yo vamos a usar este Phantom Membrane que es súper importante para lo que vamos a querer hacer. Ya tenemos el Endstone que necesitábamos. Esto funciona todo tal cual de la misma manera. Uno extra que pues necesitaba, este lo puedo procesar rápidamente con el martillo y ahora lo puedo pasar por las sieves y vamos a esperar que me salgan al menos 4 de estas chorus fruit que de hecho no me salieron. Ah, bueno, me salió una flower. Con la flower vamos a hacer algo. Vamos a poner el setup normal, el setup completo acá. Vamos a poner exactamente lo mismo. El extractor mirando hacia abajo, mirando hacia el inventario. Vamos a poner la endstone arriba de ese inventario y por ahora vamos a poner esta flor acá arriba y esto va a generar lo que vamos a necesitar. No creo que se demore mucho, de hecho solamente necesitamos 4, pero lo vamos a dejar ahí un momento mientras hacemos el siguiente setup que vamos a necesitar, que de hecho es el del Nether. El del Netherrack es también muy fácil, simplemente gravel con lava por los dos lados, bueno, cualquiera de los dos lados. ¿Cómo ponemos lava en estos lugares? Con trapdoors. O podríamos poner de hecho cualquier cubo, solamente que a mí me gusta. Así es como se vería el setup, lo único que nos queda es ponerle lava. Es curioso que a pesar de que las trapdoors son de madera, en ningún momento se queman y desaparecen ni nada por lo parecido. Y listo, este señor ya comienza a generar netherracks. Ahora este señor, esto era lo que necesitábamos, ya podemos quitar esa flor que de hecho comenzó a crecer sola ahí arriba y no sabía que eso pasaba. Y vamos a necesitar procesar 4 de estas chorus fruit para hacerlas pop o hacerlas como explotar en español. Luego hacemos un cubo púrpura y ya con eso tenemos también endstone, digamos que de manera infinita. Y sí, prácticamente es infinito. Vamos a empezar a ver endstone. Todos estos materiales que estamos viendo acá los vamos a procesar acá en las sieves. Y esas, bueno, al procesar cada uno de esos materiales nos van a dar cosas diferentes. De hecho, el primero que íbamos a procesar era el endstone, porque del endstone íbamos a necesitar este Eye of Ender.
Es la manera más fácil de conseguir ojos de Ender. Procesando Endstone aplastado en las Sieves. Tuvimos suerte que nos salió en los primeros intentos. Y si se preguntan para qué necesito ese material, ese Eye of Ender, es porque vamos a querer conseguir animales. ¿Cierto? Si se han dado cuenta, pues en este mundo no spawnean animales normalmente. Hay una probabilidad que, pues de hecho lo he notado que no es bastante alta, es de hecho bastante baja. Es tan baja que pues ni siquiera me ha aparecido un solo animal en este mundo, pero pues sí he llegado a ver que salen incluso como animales de otros mods. Entonces vamos a tener que generar nuestros propios animales, vamos a necesitar cuero y también vamos a necesitar plumas. El cuero va a ser porque parte del inventario que quiero crear es una maleta para pues llevarla conmigo, tener un poco más de espacio en mi inventario. Y por otro lado, las plumas las vamos a usar para Asnovo. Y la única manera, la manera más fácil que hay de conseguir plumas es obviamente con pollos. Y pues para conseguir pollos vamos a tener que hacer algo llamado una Gate of Eternity. De hecho, en la quest de inicio, acá me pone una misión de derrotar un monstruo. Como estuve peleando con Phantoms, me completó la misión. Sin embargo, acá abajito me dice que si quiero crear o si quiero conseguir animales normales, animales de granja, me da 6 si completo esta gate. Hacer esta gate es bastante fácil, para eso necesitamos el ojo de Ender y también vamos a necesitar flores de cualquier tipo. Vamos a necesitar 8 de esas flores y conseguir flores es lo más fácil del mundo. Usando Bone Meal específicamente en grass, en pasto. Si lo usan en moss, van a generar más moss. Entonces, si lo usamos acá, vamos a conseguir una que otra cantidad de florecitas. Ahora podemos crear nuestra gate. Antes de hacerlo de la gate, que de hecho no es algo 100% fácil porque son varias waves enemigos que nos van a atacar y al final va a ser una especie de boss al que tenemos que derrotar. Si completamos la gate, si no estoy mal, son como 4 waves. Si las completamos, nos van a dar 6 animales de cada tipo. Sin embargo, es difícil de completar. Entonces, si lo hacemos así sin armadura, muy seguramente nos vamos a morir. Por lo cual, pues primero vamos a hacer una armadura. La armadura más fuerte, a pesar de que pues diamante, digamos que es lo que nosotros conocemos, que al comienzo el juego es como lo más fuerte. En este tipo de modpacks, hay una que es incluso más fuerte y que de hecho es muy fácil de conseguir en este modpack, es la de Osmium. La armadura de Osmium da mucha más armadura que la armadura convencional de diamante y nuevamente es bastante fácil de conseguir. Por otro lado, también vamos a necesitar hacer una buena cantidad de daño, ¿cierto? Y para eso vamos a adentrarnos en un mod diferente que vamos a usarlo en este momento solamente para el arma, pero también lo vamos a usar más adelante para hacer otro tipo de materiales. Entonces, en algún momento vamos a tener que comenzar a usar este mod, pero nosotros vamos a comenzar desde ya solamente porque necesitamos hacer una espada un poco más decente, que de hecho vamos a hacer la espada de Osmium, pero la espada de Osmium no se craftea de la manera convencional, con palitos y lingotes de Osmium, sino que tenemos que hacer un proceso un poquito largo de alguna manera, que pues en realidad no es tan largo. Y es de lo que vamos a hablar en la siguiente parte del video. Entonces acá ya tengo una parte del Osmium. Vamos a craftearnos la armadura. La armadura sí se craftea toda de manera convencional a lo que pues nosotros conocemos a craftear cualquier tipo de armadura. Ahí ya tenemos todas las partes y listo. La armadura ya la tenemos. Ahora la espada. La espada es un proceso mucho más largo. Para hacer una espada de Osmium tenemos que adentrarnos aún más en Silent Tools. El mod con el que hicimos las herramientas en el primer capítulo. Sí, señores, ese mismo mod, pero ahora lo vamos a usar para hacer un arma que haga una buena cantidad de daño. No es el arma más fuerte del mundo, pero hace una buena cantidad de daño. Y nuevamente es mejor que diamante. Entonces, si venimos acá a todas estas quests, hay una específica para Silent Gear y nosotros vamos a hacer esta primera parte. Todo lo relacionado con Silent Gear funciona con un horno, llamémoslo, un horno que crea fluidos y esos fluidos los vuelve un molde en específico, bueno, o usa moldes que generan un material en específico. En este caso, para nosotros hacer una espada necesitamos un cast de espada y también uno de rod. Pero pues bueno, eso es un proceso totalmente aparte, ¿cierto? Es como el final de todo. Para hacer esas dos cosas, antes tenemos que hacer el horno. El horno se hace más que todo con fire clay. El fire clay es fácil de hacer, simplemente son clay balls con arena
Y pues bueno, clay ya sabemos cómo se hace, la arena también sabemos cómo se hace, todo es muy fácil. Vamos a necesitar más o menos entre 2 o 3 stacks de bolitas de clay y por ahí un stack de arena para hacer el horno como más pequeño, un horno trabajable con todas las herramientas y pues todo lo que pide el horno en sí para trabajar. Entonces, como lo vimos anteriormente, este es muy fácil de hacer. Simplemente buscamos la receta, ponemos acá en el más y ya, no es más. Y hacemos el truquito que les comenté anteriormente que se me hace demasiado bueno pues, para craftear todo lo que necesitamos. Vamos a ver si con 2 stacks nos alcanza para todo. Acá ya tengo cada una de las partes del horno que vamos a tener que craftear. Necesitamos un tank. Cuando busquen, cuando abran la quest, les va a salir así como todo esto, todos estos hornos de diferentes colores para completar la quest. Los más fáciles que podemos conseguir desde un comienzo son los negros. Entonces simplemente vienen acá y acá les dice cómo se procesa o cómo se hace ese tanque o bueno, lo que sea que estén crafteando. Todo lo vamos a hacer así de color negro. Necesitamos un tanque, necesitamos un control, necesitamos 2 drains, necesitamos 9 de estos liquid heating coil, necesitamos 28 de estos Blackfire bricks, necesitamos una casting table, necesitamos un casting basing y necesitamos un foundry tab. Vamos a necesitar 2 en realidad, pero hay una quest que nos da 1, entonces vamos a craftear solamente 1. Todo, absolutamente todo se hace con fire bricks. Los fire bricks se hacen en un horno procesando fire. Entonces ya tenemos el fire clay, lo único que tenemos que esperar es a que se procese. Mientras se procesa ese fire clay, hay un item que tiene este modpack llamado Time in a Bottle, que pues como su nombre lo dice, es tiempo en una botella y totalmente lo podemos craftear ahora mismo. Esto lo que hace es que guarda tiempo, simplemente estando en el inventario comienza como a guardar tiempo y nos permite mejorar las máquinas provisionalmente dependiendo pues de la cantidad de tiempo que usemos para que trabajen mucho más rápido y pues bueno de una manera mucho más eficiente. Y listo, ya tenemos nuestro time in the bottle. Esto es simplemente dejarlo en el inventario y si se dan cuenta comienza a acumular tiempo. Y ese mismo tiempo yo lo puedo utilizar digamos en el horno dando shift click para que comience a mejorar el horno haciéndolo trabajar mucho más rápido. Es como adelantar el tiempo de alguna manera. Listo, ya tengo todas las partes del horno. Efectivamente me alcanzó y me sobró un poco con el clay que teníamos. Lo voy a armar por primera vez en la parte de abajo de toda esta isla gigante que tenemos para nosotros. Creo que quiero usar como una pared. Esta es la bajada, de hecho eso conecta a la casa. Entonces yo creo que esta pared quedaría más que bien. Este horno es un 5x5 con solamente 2 de alto. Entonces vamos a limpiar todo esto y también pues obviamente tiene 5 de fondo. Así es más o menos el espacio que deben hacer para el horno. En la parte de abajo del horno vamos a poner los 9 liquid link coils. Esos van en filas así de esta manera. No pasa nada que esté rodeado de algún otro material diferente. De hecho, lo podemos acabar de rodear de ese otro material y no hay ningún problema. Encima de esos coils, o bueno, no encima, sino rodeándolos totalmente por estos lados, vamos a poner los bricks y acá al frente de esta manera. De hecho, bueno, voy a quitar este acá porque vamos a poner un segundo nivel que va también a rodear absolutamente todo. Ya podemos poner el de acá y quedaría entonces de esta manera. Al frente vamos a ponerlo en el siguiente orden, o bueno, yo lo prefiero en el siguiente orden. Vamos a poner primero un drain, vamos a poner luego un control, luego un tanque y luego el otro drain. Y ya este señor está totalmente funcional. Así es así de fácil. Como habíamos visto acá, bueno, esto nos da una cantidad de cosas. Esto era lo que necesitábamos, el segundo Foundry Tab. De hecho, ni siquiera teníamos que craftear todos los Liquid Coils porque esta misión nos daba 4. De hecho, solamente teníamos que craftear 5, pero bueno, los vamos a guardar porque después los utilicemos. Y por último, bueno, estos Foundry Tabs funcionan con los Foundry Drains. Los Foundry Drains es como el lugar de donde sale el líquido que genera este horno. Entonces, al tener 2 drains, necesitamos 2 tabs y esos tabs, pues al darles clic, va a botar el material que tiene el horno dentro. Debajo de cada uno de esos tabs vamos a poner por un lado el basing y también por otro lado el casting table. El casting table es el que va a recibir y el que va a crear los moldes. Y este señor es simplemente para crear cubos. Por ejemplo, no sé, o sea, sería como contraproducente un poco, pero podríamos procesar oro, luego ese oro volverlo un cubo de oro acá. Entonces, esto que podemos hacer acá, pero pues no tendría sentido. Para que esto trabaje tenemos que ponerle, eso funciona con 4 buckets de lava. De hecho, pues simplemente con uno, desde que tenga uno, ya comienza a trabajar. Ahora con esto
100% funcional. Vamos a crear nuestro primer molde. Para nuestro primer molde, lo primero que vamos, bueno, vamos a crear un molde de un palo, el palo del arma, ¿cierto? El mango. Para eso vamos a necesitar un palito de hierro. Esto nos crea 4. Lo vamos a poner acá en el casting table y lo que vamos a hacer es que vamos a procesar, esto funciona 1 a 1. Vamos a procesar hierro con carbón. ¿Cómo lo procesamos? Vamos a procesar 9 de cada uno. Simplemente lo ponemos ahí y vamos a empezar a ver que empieza como a como consumir lava, digámoslo. Y también después de que acabe de procesar eso, vamos a procesar 9 de coal, lo cual va a quedar encima de este material y los va a mezclar de esta manera, creando molten steel. Esperamos a que se procese y así queda totalmente. Y luego le damos clic derecho a la tab y eso crea nuestro primer molde de esa manera. Entonces ahora tenemos un molde para crear cualquier tipo de rod o varita o bueno, como ustedes lo quieran llamar. Y de hecho hay algo que vamos a usar bastante en el futuro que son las blazing rods. Y esta es la manera más fácil de conseguir blazing rods sin necesidad de ir al nether. Recordemos que al procesar 2 podemos conseguir blaze powder y el blaze powder lo podemos procesar, lo podemos pasar dentro de este señor horno y funciona de la misma manera. Entonces ya tiene el molde. Ahora lo único que tengo que pasarle es si no estoy mal funciona, creo que con 2 quedaría bien. Vamos a probar si queda bien con 2 nomás. Esto va a quedar encima del molten steel, pero no se van a mezclar porque digamos que no hay algo por defecto que mezcle esos dos materiales. El material que está más abajo es el que, si yo le doy clic a esta tab, es el que va a bajar por la tab. Entonces, si yo le doy clic derecho al material que está arriba, lo va a poner de primeras y al yo darle clic acá, clic derecho, va a crear el tablet si tiene el material completo. Si no se crea, como está pasando ahí, es porque le hace falta más de ese material. De hecho, para automatizar esto un poquito, podemos ponerle una lever acá al ladito y eso va a hacer que pues esto esté funcionando todo el tiempo. Entonces vuelvo y lo pongo abajo y ya ahí comienza a bajar en cuanto esté el Molten Blaze. Al parecer creo que nos falta uno. Vi un montón para hacer una sola Blaze Rod con 4. Creo que con 4 ya queda. Entonces queda, nuevamente le damos clic, acá baja y sí, efectivamente ahí ya queda la. Esto se puede automatizar poniendo como un cofre acá y también poniendo acá un hopper. Pero bueno, eso lo vamos a hacer después. Por ahora ya tenemos nuestra primer Blaze Rod, que pues de hecho ese va a ser el mango de nuestra arma. Pero ahora tenemos que crear bueno, esto va a quedar automatizado porque pues está prendido, ¿cierto? Entonces vamos a crear ahora el segundo molde de nuestra arma. En este caso sería la espada como tal. La primera parte del molde es como cualquier otra cosa. Usamos la blueprint de la espada, ponemos 2 de piedra y pues con eso creamos la primera parte del molde. Esto pues es por encima tenemos que pasarle el molten steel para crear el segundo molde. Vamos a ver esto por acá. Venimos y ponemos nuestra primera parte del arma ahí en el casting tape y le pasamos el molten steel y eso va a generar o va a crear el siguiente o el próximo molde que es el que necesitamos para nuestra arma. Y ese, el arma en sí como tal, la parte de arriba del arma, la vamos a crear con osmium. Este sí no estoy muy seguro si con solamente 2 alcanzaría. Espero yo que con 2 alcance. Y sí, efectivamente con 2 alcanzó. Ya está esto como automatizado entre comillas. Entonces llega acá y ya lo único es simplemente unir las dos partes en una mesa de crafteo o en una parte para craftear y tenemos nuestra arma de osmium con mango de blaze rod que tiene 8.8 de daño. Un proceso fácil, en realidad pues no es muy complicado, no toma mucho tiempo. En realidad lo complicado, lo que puede tomar tiempo es hacer cada uno de los materiales para hacer el horno, pero pues ya una vez uno entiende cómo funciona, es muy rápido y pues nuevamente esto lo vamos a usar a futuro, entonces en algún momento lo teníamos que hacer. ¿Por qué no hacerlo de una vez, cierto? Y ya ahora que estamos un poquito más fuertes y que hacemos un poquito más de daño, vamos a activar nuestra gate y vamos a rezarle a Diosito para que no vayamos a morir en el intento. Esto pasa algo y es que si no lo logramos, si no completamos las 4 waves, va a explotar y pues va a ser un hueco en el piso. Entonces vamos a poner la gate por acá. Yo generalmente pues no sé, pongo como un par de cosas acá hacia arriba porque pues son varios bichos que salen y nos atacan y pues hacen bastante daño.
Es bueno hacer esto en el día porque pues si se dan cuenta los zombies empiezan a quemarse. Esto está muy bien también. Y se van a dar cuenta que vamos a recibir bastantes ataques de zombies. Entonces el sol nos ayuda muchísimo. Ahí fue la primera wave, ya pasó. Ahora viene una con arañas, que pues estas sí escalan esta cosa, entonces va a ser un poco más complicado. Y pues estas arañas no las quema el sol, entonces efectivamente es más difícil de alguna manera. Y eso es lo que pasa cuando no estamos pendientes de la vida que tenemos. Tenemos aún tiempo, tenemos 40 segundos para pues ir hasta allá y derrotar a todos los enemigos. Sin embargo, pues recordemos que está haciendo sol y hay uno que otro que ya habrá muerto. Y listo, tuvimos suerte. Ahora viene la última wave, que la última wave es la que traje el boss de la gate. Este boss, como si se dan cuenta, él no se quema con el sol porque tiene armadura que lo protege. Entonces ya con esto ya lo logramos. Creo que ya todo salió bien y ahí tenemos a nuestros animalitos. Uy, ese señor casi se cae. Lo último que me queda por hacer es con la ayuda de hecho esta quest que me regala 2 leads o como si 2 cuerditas, es llevar a cada uno de ellos a sus lugares en esta parte para que no me les pase nada. Y así es como quedan nuestros animalitos acá. Esto dicho, si no les gusta ese ruido de los animales, pueden callar, no sé, por ejemplo, a las ovejas, a los marranos, a las vacas, a más vacas, chicken, sheep y listo. Con eso ya no escucha nada que están acá cerca. Ah, bueno, creo que por ahí falta alguno de un marrano. Y listo. Nuevamente, lo único que necesitamos de acá son 2 cosas, de hecho, cuero de las vacas y al menos una pluma de, pues obviamente, de una de las gallinas. Ahorita más adelante vamos a ver para qué. Sin embargo, pues bueno, esta parte ya está hecha. Y ahora sí, ya tenemos absolutamente todo lo necesario para comenzar con Ars Nouveau. Bueno, vamos a comenzar primero. Lo más importante para comenzar Ars Nouveau es un Imbuement Chamber de estos. De hecho, vamos a hacer unos 3, hasta 4 pueden ser. De hecho, creo que sí, podemos hacer 4. Pero antes de eso necesitamos este Archwood Planks. Esa madera de Archwood se consigue de los árboles específicos de Ars Nouveau, porque sí, Ars Nouveau tiene árboles específicos que de hecho son muy hermosos. ¿Cómo podemos conseguir esos saplings de Ars Nouveau? De hecho, para eso hicimos estos señores de moss. Vamos a procesar moss acá y procesando moss hay una probabilidad de que nos dé el sapling que estamos buscando, entre muchos otros, como nos damos cuenta. Para comenzar vamos a necesitar al menos uno de esos saplings, pero bueno, al final vamos a necesitarlos todos, entonces eventualmente vamos a tener que seguir procesando moss allá. Y bueno, así es como se ve este árbol, se ve muy lindo, muy bello, muy hermoso, precioso él. Conseguimos su madera y este señor va a comenzar a botar más saplings pues del mismo tipo del árbol que acabamos de tumbar. Una vez tenemos su madera, vamos a procesarlo en planks. Vamos a necesitar una buena cantidad de esos planks, entonces los vamos a procesar todos de una vez. Esto lo voy a dejar acá pendiente porque ahorita lo vamos a utilizar. Creo que ese es uno de los que vamos a usar. Son 5 y vamos a usar 4. Ya más adelante sabremos para qué. Y vamos a hacer entonces los Inhuman Chambers que nos pedían oro. Ars Nouveau es un mod que pide muchísimo oro. Pues bueno, una parte grande de las recetas de crafteo de Ars Nouveau se hacen con oro. Y como les dije, vamos a hacer 4 de estos. Creo yo que 4 estaría bien, porque eventualmente pues esto los vamos a usar de una manera más automática. Por ahora esto es 100% manual, 100%. Los ponemos acá, bueno, en cualquier lado los pueden poner y con esto lo que queremos hacer es conseguir un nuevo material, una nueva piedra llamada Source Gem. Para eso usamos lápiz y vamos a poner lápiz en cada uno de esos Inhuman Chambers y si se dan cuenta ahí tiene como un proceso. Al llegar al 100 lo va a convertir en Source Gem, que pues es lo que vamos a necesitar para hacer las siguientes cosas que vamos a necesitar. Vamos a hacer vamos a, entre comillas, el altar de crafteo de Ars Nouveau. Para eso vamos a necesitar un Enchanting Apparatus, que es esta cosita. Vamos a necesitar un Core, un Arcane Core. Por ahora vamos a usar solamente 4 pedestales, pero eventualmente vamos a necesitar un poco más de 4. Y prácticamente ese sería todo el altar. Para eso necesitamos estas señoras Source Gems. Todos estos materiales de los que acabamos de hablar, este Source Stone se consigue de rodear cualquier tipo de piedra a una Source Stone. Cuando digo cualquier tipo de piedra, pues no tiene que ser piedra procesada exactamente. Por ejemplo, puedo usar, no sé, yo no suelo usar este granite, entonces pues puedo usar granite de esta manera y
Con eso tengo ya 16 de esa piedra y creo yo que eso ya es más que necesario para crear lo que necesito. Vamos a comenzar con el core. Luego vamos a hacer el enchanting apparatus, que de hecho pide un diamante. Vamos a ir poniendo este señor y este señor lo vamos a poner, creería yo que acá no queda haciendo tanto estorbo. Y por último, lo único que nos falta son los pedestales. Cada pedestal pide 4 piedras de 4 source stones y una source gem. Entonces este sí va a tomar un poquitico más de tiempo porque necesitamos más de cada una de estas cositas. Y listo, tenemos 4, por ahora 4 pedestales. De hecho, en total son 8 que pues rodean totalmente el Enchanting Apparatus y el Arcane Core. Pero bueno, ya con solamente 4 queda totalmente funcional y pues para lo que lo necesitamos, lo primero que vamos a hacer con esto es una Dominion One, que es esta cosita de acá, que así es como se ve. Cada una de estas cosas que está rodeando es un pedestal y lo que está en el centro es el Enchanting Apparatus, por lo cual tenemos que poner 2 Source Gems en 2 pedestales, un ingot de oro en otro pedestal y en el centro vamos a poner una stick. Lo único que nos falta son más de estas señoras piedritas que eventualmente vamos a automatizar porque si se dan cuenta las usamos bastante. Entonces tenemos un ingot y tenemos un palito en el centro y así de hermoso es como se ve este mod. Es muy bonito en cuanto pues, a lo visual, cómo trabaja todo es muy bonito. Y tenemos nuestra Dominion. Esto, pues bueno, esto eventualmente lo vamos a usar por ahora. No lo vamos a usar por ahora, pero pues ya está 100% funcional y ya podemos hacer lo que necesitamos hacer, que de hecho es una lectern. Esta storage lectern. Para eso es otro ritual. En el centro tenemos que poner una lectern normal, una de Minecraft normal, rodeada de 4 cofres. Súper fácil de hacer. Y para esto es que necesitamos una parte del cuero para hacer estos libros. El papel es muy fácil de hacer y pues obviamente también los planks es más que fácil de hacer. Entonces el cuero es lo que necesitábamos. El cuero lo podemos conseguir pues como lo vimos anteriormente de las vaquitas que conseguimos, pero también conseguí este rotten flesh y me acordé que hay una manera de volver carne de zombie en cuero. Pues ¿para qué más se usa la carne de zombie? Para eso vamos a crear una drying basin. Para la drying basin necesitamos black dye y para conseguir black dye la manera más fácil con sieves o con meshes o con esto específicamente es procesando blackstone. Tenemos una cantidad decente de blackstone, vamos a procesarlo tal cual como procesamos el resto de las cosas y lo único que necesitamos de este blackstone es que nos salgan 2 tintes negros. Y bueno, también como se dan cuenta también sale Ancient Debris. De hecho, pensándolo bien y teniendo en cuenta que pues el Blackstone bota Ancient Debris, sería muy bueno también automatizar Blackstone con los extractores. Pero bueno, eso quedará para más adelante. Creo que lo haré fuera de cámaras. Para no aburrirlos, ya tenemos los 2 tintes que necesitábamos y ya podemos crear nuestro drying basin. La cosa nuevamente pues también en cualquier lado no importa y es tan fácil como poner la carne y después de un pequeño tiempo la vuelve cuero. Es hermoso este drying basin. Y ya con todos nuestros materiales en el inventario, lo único que tenemos que hacer es venir y poner 4 cofres de esta manera con la lectern en el centro y eso nos va a crear el centro de todo lo que va a manejar nuestro inventario de ahora en adelante, que viene siendo esa hermosa lectern. Ya solamente nos queda un paso más. Esta lectern la vamos a poner como en un lugar central de alguna manera. Y si pongámosla como en el centro de la habitación, creo que acá queda perfecta. Y pues esto así como está, no tiene nada conectado. A esta señorita se le pueden conectar esos cofres que están a los lados de ella. Y lo que hace es que centraliza todo lo que está en esos cofres en esta lectern en específico. Si se dan cuenta, dice que tiene 0 inventarios conectados y que tiene 0 bookworms. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? De hecho, lo que maneja estas cositas son esas bookworms. Los bookworms son como unos bichitos muy bonitos. Ellos manejan hasta 8 inventarios, si no estoy mal. Pero pues puedo crear más de un bookworm en caso de que tenga más de 8 cofres en mi inventario. Para hacer esas bookworms vamos a venir a usar esta pluma que es la otra parte que pues hicimos anteriormente, el tema de los animalitos. Y es que, bueno, primero que todo, tenemos que crear un ritual de awakening, se llama, que viene siendo este señor awakening, en donde vamos a tener que usar un footlock y también vamos a tener que usar los 4 saplings
hay una manera más fácil de conseguir los saplings sin necesidad de esperar a que salga de esta cosa y de hecho pues lo vamos a tener que usar y es con algo llamado un market. Es esto que es súper fácil de craftear, solamente madera, planks y uno de lana roja en el centro. Es extremadamente fácil de craftear. Digamos que lo único entre comillas complicado en esta parte es la lana, pero pues la lana, pues bueno, también tenemos ovejas, obviamente, podemos sacarle la lana a las ovejas, pero también la podemos crear con strings. Si ponemos 4 strings nos crea uno de lana de esta manera. Y por último nos faltaría un tinte rojo, que para eso teníamos una de estas poppies, que también simplemente con ponerla en una mesa de crafteo lo cambia a tinte rojo y luego podemos hacer esa red wool muy fácil. Y ahora sí, hacemos nuestro market, que es algo totalmente útil que amo de este juego y que es muy curioso cómo aparece. Acá llega el señor y cae. Y pues bueno, como su nombre lo dice, es un vendedor. Él vende saplings, vende huevos también de varios animalitos, de varios mobs que vamos a necesitar. De hecho, vamos a usar uno de estos para lo que vamos a hacer. Pero por ahora podemos comprar los saplings y los podemos comprar con emeralds. Entonces son 4 saplings y de hecho no tenemos ninguno de los saplings. Entonces tenemos que gastar 4 de estos pequeños emeralds que pues bueno, eso es súper fácil de conseguir, entonces no duele para nada. Y vamos a comprar entonces el Blazing, que es uno de ellos, el Cascading, que es otro de ellos. Este Flashing ya lo tenemos, pero no lo necesitamos. Este Flourishing, que no lo tenemos y de hecho es muy importante. Y por último el Vexing, que es el único que nos faltaba. Y este ritual pide también de la madera verde, entonces tenemos que déjenme un poco de cosas, pero antes de hacer esto vamos a plantar el sapling y vamos a sacar más de esos mismos saplings para que en caso si necesitamos después pues lo tengamos ahí a la mano. Y listo, después de crear más de estos pequeños saplings ya tenemos lo que necesitábamos para hacer el ritual. Bueno, lo único que falta es la madera y ahora sí tenemos nuestro ritual. Para procesar o bueno, para hacer este ritual tenemos que hacer un ritual brazier que también es fácil de hacer. Lo único que pide es un Source Gem Block, que pues son 4 gemas juntas, y otro estos Arcane Pedestals, que pues como ya nos dimos cuenta son muy fáciles de hacer. Y ya tenemos nuestro ritual. Y por último, el QM dice que se obtiene al aumentar un ritual de Awakening con un Book and Quill. Ahí es donde viene lo de la pluma. Este señor es lo que necesitamos, pero también necesitamos un Inksack. Si no estoy mal, no tenemos ni uno solo. Pero lo bueno es que tenemos acceso a comprar mobs prácticamente. Vamos a comprar un squid, un pulpo por acá. Uy, acá está, vale, un diamante y no estoy seguro si esto lo tengo que poner en agua, pero pues igual lo voy a poner en agua y vamos a esperar a que nos salga el Inksack. Bendecidos y afortunados. Y listo, tenemos, bueno, me falta el libro nomás. Y listo, ahora sí tenemos nuestro Book and Quill. Ya tenemos absolutamente todo. Ya con esto prácticamente tenemos nuestro inventario hecho. Voy a poner este por acá cerquita. De hecho, por acá lo vamos a poner. Vamos a activar la tableta de Awakening. Le vamos a poner el libro, el Book and Quill, y le damos a dar clic derecho. Y tenemos nuestro bookworm. Esto simplemente lo único que tenemos que hacer es venir y darle clic derecho a nuestro storage lectern y ahí va a tener el bookworm. Y acá es donde viene la Dominion Wand y dándole shift clic nos permite agregar cada uno de esos inventarios a nuestra lectern. Súper útil, súper fácil. Es que van 5. Nuevamente este bookworm puede tener hasta 8, entonces estamos totalmente bien. Y ahora si le doy clic tengo acceso a todos los items que están en esos cofres en un lugar totalmente centralizado. Muy, muy lindo, muy bello, muy hermoso, muy fácil de conseguir al comienzo del juego y se me hace que es una opción súper buena para comenzar y pues para tener un inventario más organizado. Hasta ahí llega el capítulo de hoy. Eso es todo, amigos. Muchísimas gracias por haber visto el episodio. Espero haya sido de su agrado, espero hayan aprendido algo nuevo. Como siempre les recuerdo que me ayudan muchísimo si se pueden suscribir al canal. Nos vemos en el capítulo del día lunes, si no estoy mal. Bueno, vamos a ver si pronto el fin de semana hago algo, quién sabe. Vamos a ver. Ahora no sé cómo va a ser mi horario, pero me alegra muchísimo estar de vuelta. Muchísimas gracias por haber visto el episodio. Tengan un lindo resto de su día y nos vemos en el próximo.